Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Hola, mi nombre es Carlos Valderrama, socio de Legal Paradox. Si nos estás viendo, estamos ya en 2021, un nuevo año con un montón de nuevos retos y sobre eso espero, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que estés bien, tú y los tuyos, que estén sanos y salvos. Estas lamentables circunstancias que estamos viviendo están siendo afectados cada día más colaboradores cercanos. Entonces, de verdad espero que todos estén bien en casa. Cuídense mucho. Había dicho lo anterior, como saben, este es un programa a fin de tratar los temas más relevantes de FinTech o los sucesos que marcaron de alguna manera un hito dentro del ecosistema FinTech y blockchain en México. No solo en México, también en Latinoamérica. Y sobre eso, nuestro objetivo es plantear una mesa de análisis para los que son nuevos y no nos habían visto, una mesa de análisis libre en donde cualquier cantidad de barbaridades y burradas se pueden comentar sin ningún problema. Y a título personal. Exactamente. Y sobre eso, tratar de generar un punto de vista y tratar de generar debate en relación a cosas que nos parecen importantes o relevantes. Como saben, en todos nuestros programas tenemos a un invitado diferente, dependiendo de lo que sea que vayamos a decir. Y para esta ocasión, de lo que nos gustaría hablar y vamos a estar abordando a lo largo de la sesión son tres temas principales. Primero, como saben, en diciembre del año pasado, nuestro regulador financiero emitió una comunicación en relación a FinTech as a Service. Entonces trataremos de vislumbrar qué es eso, de qué sirve, cómo se come, cómo se puede ejecutar, si se puede o no ejecutar en México. Lo segundo que platicaremos es qué carajos está pasando con Bitcoin. ¿Por qué pasó de la nada a tener un montón de volumen, no solo transaccional, sino también a tener un valor de mercado interesante? ¿Cómo funcionan esas fluctuaciones? Y lo siguiente que haremos es tratar de identificar dentro de 2021 cuáles van a ser algunas de las cosas que desde nuestro personal punto de vista creemos que van a suceder. Habiendo dicho lo cual, me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy. El día de hoy estaremos hablando con Alejandro Aro. Si quieres, Alejandro, dar una breve reseña de ti. Claro, muchas gracias primero por la invitación, ¿no? Carlos, siempre, ¿no? Carlos, Baltasar, Gustavo, es un placer que me hayan invitado. Y además, como dices tú, en esta plática informal, ¿no? Que se presta otra vez a tener esas discusiones, ¿no? Ricas, pues, ¿no? Donde puede salir justamente buenas perspectivas, ¿no? Buenos ángulos y además, digamos, en una posición totalmente cómoda para todos nosotros, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y pues actualmente soy encargado de cumplimiento, ¿no? Digamos, de la parte que se encarga de temas, por decirlo en un sentido amplio, ¿no? Financieros, justamente en México, de Rappi, ¿no? En RappiPay, pues, en temas encargados de cumplimiento. Y previamente, ¿no? Estuve un tiempo, ¿no? Y me voy a ir, ya, digamos, de adelante para atrás, ¿no? Previamente estuve un tiempo trabajando en HSBC, en el grupo financiero HSBC, haciendo temas de secretaría del consejo. Y antes me metí un tiempo más o menos considerable en la CNBB, me metí casi 14 años, ¿no? En la CNBB, donde me tocó ver muchos temas. Digamos, la parte más importante que vi fue las autorizaciones del sistema financiero, digamos, al sector más tradicional, ¿no? Al sector bancario, bursátil, grupos financieros, operadoras de fondos, ¿no? Y esa información crediticia me dedicaba pues a dictaminar y en dado caso otorgar esas autorizaciones desde un punto de vista legal, ¿no? También hice otras cosas ahí en la comisión. La verdad es que la comisión siempre fue también muy divertida, ¿no? Me invertí mucho ahí. La verdad es que fue una experiencia inolvidable de vida, ¿no? Yo soy abogado, ¿no? De formación, ¿no? Al igual que tú, Carlos, ¿no? Soy abogado de formación, ¿no? Y de la misma escuela, exactamente. Entonces, digamos, soy apasionado justamente de los temas, ¿no? Que tengan que ver con temas novedosos, ¿no? Con temas novedosos, no solo únicamente por el mero hecho de ser novedosos tal vez desde un punto de vista tecnológico, sino también novedosos desde la perspectiva o ángulo legal, ¿no? Es decir, la innovación en los propios
servicios legales. Habiendo dicho eso, también, ¿no? Tengo ahí una cierta trayectoria académica, ¿no? En mi alma mater, ahí en la UP, ¿no? Di cierto tipo de clases en la UNAM, que sigo dando, ¿no? En la UNAM, y me encantan mucho temas, ya sabes, ¿no? De esos que son muy abstractos, nebulosos, ¿no? De teoría del derecho y demás, ¿no? Eso es una breve sinopsis de mi trayectoria profesional y tal vez un poco académica, ¿no? Muchas gracias, Alex, y bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Don Gus, si quieres presentarte para los nuevos. Bueno, pues un gusto, Gustavo Salaís, coordinador académico del Diplomado FinTech del ITAM. También estuve en la comisión, en la parte de modelos novedosos y otras muchas cosas más. Pero bueno, ya nos conocen a los usual suspects. Paz Malta. Y yo soy ingeniero, no soy abogado. Es que... Okay. Nada más para balancear. Lo disimulas bien, Gus, lo disimulas bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Baltasar Rodríguez. En realidad yo no soy experto en la materia, nada más me invitan para que se balancee así el cuadro con 4 caritas. Nada más te gusta chacotear y ya. Entonces, no me gusta chacotear. Yo vengo de relleno y vengo para bullear aquí a Gustavo. Pero siempre un placer estar con ustedes, de estar comentando las notas últimas que tenemos y los nuevos modelos novedosos que tenemos en el mercado mexicano. Pues listo para arrancarlo así. Y a lo mejor me gustaría iniciar con algo de controversia. Don Gus, ¿qué pasa con Bitcoin? Para empezar, ¿qué carajos es Bitcoin? ¿Y por qué de repente está como espuma? ¿Por qué las consultas en Google de repente se dispararon de una manera enorme? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, Bitcoin, digo, para los que, igual como tú dices, son la primera vez que nos escuchan, es la primera criptomoneda, es la que inició todo el movimiento de las criptomonedas, todo el movimiento cripto diagonal blockchain. Ya lleva 10 años ahí, así que para hacer burbuja yo creo que ya es demasiado, o sea, ya no creo que sea, no creo que haya para que una burbuja dure 10 años, empezando por ahí. Y bueno, ha tenido, el tema de Bitcoin ha sido toda una montaña rusa, ¿no? Ha ido subiendo, bueno, mucho tiempo, en sus orígenes estuvo muy bajo, después empezó a despegar, llegó a un máximo, luego se desplomó, y hemos visto esta historia de vez en cuando, más o menos cada 2 o 3 años, ¿no? ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, Bitcoin creo que tuvo muy buena, las circunstancias le ayudaron el año pasado. Al tener tasas de interés tan bajas en los bancos centrales y en general los rendimientos, la gente está empezando a buscar otras fuentes de rendimiento alterno, ¿no? Entonces, digo, si los bonos, los CETES no te están dando rendimiento, obviamente la gente tiene que empezar a buscar eso. También un poco como la situación de COVID, pues ayudó mucho a que al tener una economía tan deprimida, igual muchos inversionistas tienen que estar empezando a buscar otras fuentes de financiamiento. Y de ahí que eso yo creo que es una de las principales causas. La otra son estos movimientos corporativos que se han dado, en específico que el CEO de MicroStrategy haya decidido, y no solamente decidido, sino anunciado públicamente, decir, oigan, yo voy a comprar Bitcoin como parte de la tesorería de mi empresa, ¿no? Ese es el segundo gran hecho relevante del año pasado. Y ya, por último, que no es menor, también las decisiones de algunas empresas financieras, en específico Square y PayPal, decir, ok, vamos a permitir a nuestros usuarios, a nuestros clientes, comprar directamente criptomonedas a través de nuestro sistema. ¿Eso qué significa? Que Bitcoin se está institucionalizando definitivamente. No es lo mismo, ya pasó de ser un tema de aficionados, de ñoños, aquí como el señor Baltasar, decir, oye, a ver, esto está padre, vamos a jugar un rato con ellos, ya se volvió un tema institucional, porque no es lo mismo decir, ok, nos cambiamos unos cuantos bitcoins entre algunos entusiastas, a que ya pase a formar parte de la tesorería de una empresa pública como MicroStrategy, o que incluso empiece a formar parte de un tema de que las empresas, las entidades ya reguladas también ya puedan empezar a operarlo. Entonces, cada vez vemos que esta barrera o esta resistencia, este temor de decir, oye, Bitcoin es el diablo y nada más se usa para cosas malas, ilícitas, cada vez está desvaneciendo y cada vez vamos a empezar más a verlo en el grado de institucional. Y por lo tanto, digo, yo no soy experto en predicción de Bitcoin. Invitaremos de nuevo a la doctora Eloísa cuando se pueda para que nos diga, pero yo creo que ya no va a bajar el precio del Bitcoin en el corto plazo, ¿no? Porque al contrario, va a haber cada vez más presión, va a haber más demanda de Bitcoin como tal.
Y ahí, como Híjole. siempre, hay que aclarar, este programa no se trata de recomendaciones financieras, todas las decisiones que ustedes tomen son bajo su propia responsabilidad, lo que sea que le quieran meter, que estén Exacto, sí. dispuestos a No le echen la culpa a Gus. Esto no es una... así, Balta, pon tus letritas así como con tu letrero. Esto no es No es una recomendación recomendación de inversión, por favor. No compres Bueno. más de lo que estás dispuesto a perder. Y ya. No, Oye, y Balta, digo, tú has sido adelante. muy, no sé, vocal en estos temas, ¿no? Y a mí me parece que estamos viendo una tendencia internacional muy importante. Evidentemente estamos en medio de una de las crisis financieras más importantes de todos los tiempos. Nunca a lo largo de la historia, me parece, todos los factores de la producción se habían cortado de tajo y al mismo tiempo en todo el mundo. Eso evidentemente va a tener un problema económico serio y ves por el otro lado a tesorerías o a bancos centrales imprimiendo dinero como un loco. ¿Qué tiene que ver eso con Bitcoin y con blockchain? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué genera en la economía? ¿Cuál es la alternativa que propone Bitcoin? Ok, mira, por una parte yo creo que efectivamente hay una buena cantidad de inversionistas que se están volteando a buscar en Bitcoin una alternativa a las típicas monedas fiat, sobre todo porque realmente los bancos centrales el día de hoy para intentar volver a activar la economía, digo, no todos, vivimos en un en donde no, pero donde muchos bancos centrales lo que hicieron fue echar a andar la máquina de billetes, bajar muy fuerte las tasas de interés y empezar a inundar con helicopter money todo el mercado, esperando con esto realmente reactivar la economía. Ahí Balta entonces, tiene su impresora de dinero atrás. Está lista para... Bueno, fuera. está cabrón. Pero aquí el problema de esto es que, digo, esto efectivamente genera una cierta cantidad de temor. ¿Por qué? Porque estás realmente inyectando una gran cantidad de dinero a la economía sin que necesariamente se esté generando el valor y esto te puede acabar empujando hacia un terreno, me atrevo a decir, inflacionario. Sin embargo, también creo que esto es echarle un poquito más de seso al mecanismo de inversión que tenemos adentro de estos mercados, porque con todo y que sí existe esta cantidad de temor alrededor del exceso de circulante que hay allá afuera, también una de las broncas que te puedes llegar y topar es que esto genera realmente una respuesta irracional por parte del mercado. O sea, siempre hay esta idea de que los inversionistas estudian muy bien en lo que están invirtiendo para efectos de hacerlo, pero como lo que acabamos de ver ahora con los amigos de GameStop, te basta con empezar a tirar alguna serie de comentarios irracionales adentro de una red social y de repente puedes generar un impacto tremendo en el mercado financiero. Entonces, yo creo que aquí parte de lo que estamos viendo es sí una resistencia a la impresión de billetes a lo sonso por parte de algunos bancos centrales, pero por el otro lado también lo que estamos viendo es gente que se está moviendo acá no tanto como un mecanismo de inversión, sino como un mecanismo 100% especulativo. Y digo, per se no está mal, pero a mí lo que me empieza a apurar un poquito de esto es el fenómeno que estoy viendo el día de hoy, que se parece mucho, desgraciadamente, a una cosa que sucedió justo antes de la caída de la Gran Depresión en los Estados Unidos, en donde una de las cosas que empujó más fuerte la caída de los mercados fue la cantidad de gente que estaba haciendo inversión en margen. Y la idea de inversión en margen es, te volteas y pides dinero prestado para efectos de invertirlo. Y estás invirtiendo no tanto porque creas en el valor de una empresa o porque creas en el valor de generación de riqueza y que con esto vas a tener rendimiento, sino porque realmente lo único que estás esperando es que esto va a seguir subiendo y te vas a voltear y venderle a eso a un precio superior a alguien más. Entonces, cuando empiezas a analizar el terreno de Bitcoin, una de las cosas que me apura es cuando ves la parte del análisis técnico que hay, que indudablemente hay, digo, Elo nos podría dar aquí una cátedra alrededor de esto, la verdad es que tiene un componente especulativo muy fuerte, sin que existan realmente muchos elementos base para generar ese valor. O sea, realmente lo único que le genera ese valor es la propia avaricia humana creyendo que se lo va a vender más caro a alguien más adelante. Y entonces aquí lo que me apura es, digo, si quieres llegar y apostar tu dinero haciéndolo, adelante. Pero en el momento en el que empiezas a pedir dinero prestado para efectos de hacerlo, si viene una caída fuerte, entonces el impacto que vas a tener va a ser un efecto muchísimo más grande. Aparte de lo que tenemos que considerar es que cuando tú pides dinero, por algo se le dice apalancamiento. El apalancamiento lo que te permite es amplificar tu fuerza. Y con lo mismo que puedes apalancarte y amplificar tu fuerza para generar mayores rendimientos, si todo va bien, así de fuerte va a ser el madrazo que vas a recibir de regreso si el golpe va en el sentido opuesto. Y esto fue una de las cosas que digo, a la gente que nos fascina estudiar las tonterías económicas que hemos hecho como sociedad en el pasado, y es lo que pasó en el 29, te das cuenta que hubo un crecimiento irracional de la gente que se estaba yendo a meter un mercado y que pensando que siempre iba a seguir subiendo, se dedican a pedir dinero prestado para efectos de seguir invirtiendo. Y me apura un poco que esto es parte de lo que estamos haciendo.
y cuando todavía viene impulsado por parte de anuncios públicos de tesorerías institucionales diciendo me estoy trepando aquí, realmente lo que estás haciendo es generar una sensación un poquito de histeria. Entonces, no es que sea enemigo del Bitcoin, soy enemigo de la irracionalidad y desgraciadamente ahorita estamos en un punto en donde cualquier cosa irracional sube. Si no me crees, digo, ven nada más todos los podcasts y redes sociales de cualquier cantidad de teorías de conspiración. Entonces, una de estas puede llegar y pegar adentro de un mercado de inversión como pasó con GameStop y nos puede cargar el payaso a todos. ¿Creen que estemos en un nuevo mundo de tulipanes? De hecho, me atrevo a decir que estamos en un viejo mundo de tulipanes. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir que si ha habido una frase repetida en todas las grandes caídas de los distintos mercados es el día de hoy vivimos en una economía distinta a prueba de burbujas. Y esto se ha dicho tantas veces como ha habido crisis financieras. Entonces, la idea de creer que por el hecho de que tenemos nuevas tecnologías, que tenemos nuevos modelos, van a desaparecer estas crisis, yo creo que definitivamente es wishful thinking. Entonces estamos en un viejo mundo de tulipanes. Alex, desde la perspectiva legal, ¿qué te provocan estas cosas? A mí, perdón, antes que juntes justamente de este punto, ¿no? Desde un... Y es que me llama la atención justamente el enfoque de Baltasar y de Gustavo, ¿no? Que parece ser, o sea, la opinión que dio Gustavo, y perdón que diga esto antes, pero lo tenía aquí en la cabeza, es, me llamó la idea de esta que dijo de la institucionalización, ¿no? Algo que parece pintarse como una ruta sobria, ¿no? Una ruta seria o segura, por lo menos, ¿no? La ruta de la institucionalización, ¿no? Pero por otro lado, me parece una idea un tanto, por lo menos que a mí me contrasta, ¿no? Lo que estaba diciendo Baltasar, ¿no? En este afán, ¿no? Especulativo a propósito de Bitcoin y demás, que parece dar la idea inversa, ¿no? Si más bien lo que me pongo yo a pensar es si estas dos opiniones, lo que tenemos aquí por la de Baltasar y la de Gustavo, son precisamente las que se reflejan, ¿no? En el mercado y que justamente es lo que hacen todavía pensar que es un camino, digamos, difícil de andar, ¿no? Que es un camino todavía no hecho, que es un camino todavía en construcción, un camino que quién sabe qué ocurra, que da, ¿no? Ciertos, a lo mejor ciertos rasgos o matices de institucionalización, pero de repente, ¿no? Como bien decía Baltasar, ¿no? Los bancos que habían durado siglos, ¿no? En existencia, de repente un buen día se cayeron, ¿no? Y ya no hubo más, ¿no? Ha pasado. Esto que jurábamos que no iba a fracasar, un buen día fracasó, ¿no? Entonces, y cada crisis, como bien lo apuntabas también, Baltasar, cada crisis es diferente, ¿no? Cada crisis es siempre distinta, ¿no? Y por causas y motivos distintos y remedios distintos. Entonces, perdón, me llamó mucho la idea de ese contraste, ¿no? Ese contraste justamente de ideas, porque justamente me parece que refleja. Y la incertidumbre, respondiendo o intentando a lo mejor dar un bosquejo de la respuesta, pues la misma incertidumbre justamente se refleja en el ámbito legal, ¿no? Sobre todo a propósito de que, digamos, en México, ¿no? La restricción de que puedan realizar entidades financieras reguladas este tipo de operaciones y que simplemente se haya, pues, apartado, ¿no? De esto, pues es una postura, me parece, digamos, clara. No sé si, creo que podría ser discutible, ¿no? Si es plausible, pues, esta actitud, pero por lo menos parece ser clara, ¿no? Hasta dónde puede llegar ese tipo de activos, pues, a circularse. La perspectiva, ¿no? De las propias autoridades del sector y de la legislación me parece hasta cierto punto bastante conservadora. Otra vez, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, simplemente me parece es un tema conservador, ¿no? Bastante conservador y que además, pues la tendencia va ya en otro sentido, ¿no? Justamente estas regulaciones que están saliendo en Estados Unidos, donde los bancos ya pueden tener criptoactivos, pues ya indican que a nivel mundial, pues la tendencia va por otro lado. O sea, puede ser, y contestando a la pregunta de Carlos, para mí ya una burbuja que dura 10 años, pues ya creo que ya no es burbuja, o sea... lo que pasa es que técnicamente, o sea, sí ha tenido caídas muy fuertes, o sea, además, sí ha tenido caídas muy fuertes. Pero no solamente eso, o sea, tú no regulas o la gente ya no se toma el tiempo para regular burbujas o poner ley sobre burbujas o activos que son especulativos, ¿no? Y eso ya lo están empezando a ver muchos reguladores, o sea, ya también eso incluso que alguien se tome la molestia de decir, oye, a ver, pues ya vamos a regular o a supervisar esto, ya también es otra forma de institucionalizar el tema, o sea, de institucionalizar el criptoactivo, porque no, en su momento no se emitió una ley o lo equivalente para los tulipanes, ¿no? O sea, haciendo esa referencia, regresando a esa analogía, ¿no?
Entonces, aquí Sí, ya está pero mira, pasando. también tenía regulación, por ejemplo, para hacer la deuda colateralizada y ves lo que pasó con el mercado Bueno, hipotecario de los pero Estados Unidos. O sea, al final del día, y fíjate cómo ahí esto es parte de lo que me apura. O sea, si analizamos esto, por ejemplo, en comparación con lo que tuvimos en la caída del 2007, el día de hoy los bienes raíces siguen teniendo valor, ¿ok? Y se han vuelto a recuperar, a lo mejor no a los niveles del, ¿cómo se llama?, previos al 2007, pero se han vuelto a recuperar en los mercados que fueron más afectados. Entonces, el hecho de que estos bienes vuelvan a recuperar su valor no los hace exentos del hecho de poder pasar por un fenómeno de burbuja y venirse para abajo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, amigos que estaban muy clavados en el tema de la primera subida de Bitcoin, que llegaron literal, pidieron dinero prestado para comprar Bitcoin a 20,000 cuando de repente, riájale, vamos hasta abajo. Y todavía digo, si alguno de ellos estaba aguantando, puedo imaginar cómo estaba hace cerca de un año de distancia, cuando, es más, cuando nos empezáramos a encerrar y de repente Bitcoin se vino a 3,000 y pico de dólares. Y sí, desde aquel entonces para acá, o sea, si comprabas ahí, definitivamente ibas a estar súper feliz y esto mismo está generando toda esta sensación de euforia. Pero no hay técnicamente nada que evite que esto no se vuelva a caer de nuevo abajo de 3,000. De la misma manera que no hay nada que se evite que a través de un collateralized debt obligation nuevamente vuelvas a generar una burbuja en el mercado hipotecario. O sea, si algo tenemos que considerar que es constante a través del tiempo es el hecho de que siempre vas a tener humanos con una ambición desmedida, y esa ambición desmedida en el momento en el que te topas con un incentivo lo suficientemente bueno del otro lado, lo primero que va a suceder es la gente deja de pensar y se pone a jugar, a hacer una gran cantidad de tonterías. Entonces digo, a lo mejor yo sí hago una separación entre especulación e inversión, porque para mí inversión es algo que yo invierto para efectos de generar riqueza y busco una serie de fundamentos atrás de esa generación de riqueza. Entonces sí veo, por ejemplo, el hecho de invertir en bolsa, por ejemplo, en acciones de una empresa que tiene un track record, que tiene un plan de mercado, bla, bla, veo como una idea de invertir para generar riqueza. Cuando lo que estoy haciendo es comprar un bien, el que sea, con el afán de que el día de mañana va a valer más, entonces ya lo veo como un sentido especulativo. Y si no hay mucho sentido, mucho número que puedas analizar en la parte de atrás, híjole, ahí sí de repente lo veo, no sé, peligroso. Pero bueno, yo siempre he sido de perfil de bajo riesgo, entonces eso explica por qué normalmente tengo esta posición de vista. Yo tendría a lo mejor un par de cuestiones a propósito de lo que dijeron, ¿no? O sea, creo que, o sea, institucionalización que, si bien como decía Gustavo, ¿no? Esos pasitos, ¿no? Porque creo que tampoco podemos decir ya, bueno, no sé, en perspectiva por lo menos a lo mejor muy local, ¿no? Que es algo perfectamente institucionalizado, ¿no? Esos pasos, ¿no?, que se han dado para poder institucionalizar, no quiere decir, ¿no?, como dice Baltasar, que eso lo haga seguro, ¿no? Es decir, que eso lo haga algo, digamos, que esté exento de ser eventualmente una burbuja, por lo menos por momentos, ¿no? Es decir, el hecho de que sea algo ya institucionalizado, bueno, o por lo menos en vías, ¿no?, de institucionalizarse, no quiere decir que sea algo seguro y que pueda ser algo volátil, ¿no? Desde luego, ¿no? Ahora, pero también el hecho de que efectivamente, como bien dice Baltasar, pues no hay una riqueza, ¿no?, generada detrás, ¿no? Es simplemente, pues, especulación. Digamos, los bienes valen porque la gente dice que valen y la gente tiene esas expectativas. Yo me pregunto si no esto en general ocurre incluso dentro de las mismas acciones a las cuales te hacía referencia, Totalmente. ¿no? Porque pues No, pero producen, con ¿no?, todo, ¿no? O riqueza, sea, a ver con todo, si, Sí. cualquier El bien. que tú está en ese cascando el momento mercado lo quieres, está haciendo. Exactamente, Sí. claro. las empresas producen algo que dicen que vale, ¿no? Y que al final del día se decan por otras cosas. Es decir, al final del día el valor está en donde la gente cree que es algo valioso, ¿no? Es el como, otro por ejemplo, día, ahora, ¿no? Acabamos de ver que Tesla acaba de sacar una actualización de uno de sus carros más vendidos, ¿no? Y para hacerlo un poco más atractivo al consumidor, menos es más, entonces es minimalista. Y curiosamente no cuesta menos, cuesta 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, Sí. ese punto es clave. Me parece que ahí el quid es en la medida en la que dentro del mercado relevante haya gente que esté dispuesta a pagar arriba de lo que tú pagaste, es un negocio, pero sigue siendo especulativo. Ahora, el otro argumento que también me parece relevante es, sí tiene de alguna manera una cierta propuesta diferente en relación a que es finito, ¿no? Hay un supply o una cierta cantidad que va a ser determinada, la cual la conocemos desde el inicio de los tiempos. En estos años vamos a estar llegando a ese máximo y en principio
a menos que haya un ataque de más del 51%, pues las cosas seguirán así, ¿no? Y las reglas seguirán como están escritas. Y eso de alguna manera en relación a esa posibilidad de un banco central, de como decías, Balta, al inicio, de imprimir la máquina, de imprimir billetes versus un sistema descentralizado que tiene un supply finito, que de alguna manera parte de lo que busca es tratar de sustituir al sistema financiero, algunos radicales dicen, ¿no? E incluso fungir como un commodity en el que puedes estar almacenando tu valor, y por primera vez en la historia pudiendo hacer transmisiones de ese valor en Internet. Entonces creo que si bien es cierto, a ver, sí hay mucha parte especulativa del tema, pero me parece que también tiene una propuesta de valor relevante detrás, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que la comparación es dispareja cuando tú dices, oye, a ver, es que Bitcoin, si lo comparas con la acción de una empresa, no es lo mismo, no hay fundamento. Creo que Bitcoin se va más, o ya se está convirtiendo más a un tema de commodity, como un bien raro, este es un bien finito, así que de la misma forma que la humanidad o todo es un coleccionable. Un coleccionable que además es finito, eso le da la escasez y por lo tanto el valor como el oro, y que además encima de eso puedes empezar a hacer productos financieros como todo el tema de DeFi y todo lo que está saliendo, pues más le mete ruido ahorita, como que todavía no nos queda claro a todos, ¿no? Y el tema de compararlo con una empresa es injusto porque sí, el tema del security de una empresa, de acción de una empresa, obviamente sí está fundamentado sobre los flujos futuros de efectivo que va a generar esa empresa. Entonces, como que es otra naturaleza. Que, por cierto, si tú juntaras todos los tangibles físicos de las empresas que cotizan en la bolsa, eso no sumaría ni el 20% del valor capitalizable de esas empresas. En el mercado, sí. O sea, si juntas todos los coches, los fierros y todo eso, no te da pues ni el 20%. Es también una especulación decir, ay, oye, esta Zoom vale porque la marca y porque la proyección de flujo que va a tener en 20 años es tanta, pero eso tampoco lo puedes tomar, no lo puedes juntar y llevártelo, o sea, es otro tipo de especulación o de análisis, ¿no? Pero entonces sí creo que Bitcoin se está yendo más al tema de commodity y no tanto como compararlo como un tema de acción, o, tipo empresa o público. Y por ahí interrumpí a Alejandro, perdón. No, es que más bien justamente al revés, era un poco la reflexión de lo que decía Carlos, ¿no? Me parece muy atinado lo que dices, Gustavo, pero más bien al revés, ¿no? Desde luego, tiene ciertas aristas, ¿no? Bitcoin, ¿no? Pero más bien me pregunto, ¿no? Si esto de hecho de servir como medio de cambio, como algún otro propósito, no se ha quedado más bien como déjame decirlo así, como una declaración de principio, ¿no? Como una promesa incumplida y más bien, como bien decía Baltasar hace rato, ¿no? Más bien a lo que te vuelcas es hacia la especulación, ¿no? Hacia el polvo de estrellas, ¿no? Hacia esa justamente espíritu o ánimo de poder tener esa ganancia, ¿no? De poder venderlo más caro. Es decir, un poco entiendo lo que dices, Carlos, pero no sé hasta qué punto más bien eso haya quedado como cierta promesa incumplida, no sé. Uh-huh. Y es que es curioso porque además no forma parte de las promesas originales de Bitcoin. O sea, además, desgraciadamente... Se fue tomado de los radicales. No, o sea, y es que sobre todo, hay que considerar que el día de hoy todo el mundo habla acerca de una serie de promesas de Bitcoin que no necesariamente estaban ahí. O sea, realmente cuando Satoshi, quien quiera que haya sido o hayan sido, cuando arman todo esto, parte de la idea era hacer una moneda distribuida fuera del control de un banco central y sobre todo que fuera a prueba de censura. Entonces, para efecto práctico, lo que querías era dinero en donde el Estado no se pueda meter para decirme nada. O sea, es dinero a prueba de Estado. Eso era realmente lo que estaban intentando hacer. Y en ese sentido, esa premisa se cumple. Segunda premisa que tenían, una premisa, que, aunque esta no era explícita, era implícita, era la de anonimato. Esa ya como que poco a poco le estamos perdiendo. O sea, esa idea de anonimato a través de cómo se llama Bitcoin ya medio ya caminó. Pero de repente toda esta idea de intentar hacer mecanismos futuros de nuevas formas de economía, pues neta, yo creo que Satoshi ni siquiera se imaginaba en dónde cuernos íbamos a estar ahorita. O sea, de entrada, si se hubiera imaginado, hubiera habido bastante más movimiento en los wallets originales que los que hay ahorita. O sea, yo creo que güey nunca se esperó esto. Él solo quería pagarle una pizza a sus amigos y ya.
Pues casi, ¿eh? O sea, porque digo, también tenemos que considerar que, digo, Bitcoin es la primera criptomoneda famosa, pero ni siquiera fue la primera criptomoneda. O sea, tenías cosas como Bcash, que existen incluso antes. O sea, realmente yo creo que lo que hizo que Bitcoin fuera Bitcoin son, a mi juicio, dos cuestiones. Una, momento y lugar adecuado para llegar y aparecer. Porque hubiera aparecido 2 años antes o 2 Sí, años claro. después, hubiera sido enteramente distinto. Y En esto lo plena puedes ver crisis económica. en plena crisis económica, y tan está fuerte ahí el mensaje que forma parte del bloque Génesis. O sea, es el encabezado del Times diciendo, ¿sabes qué? Estos idiotas están imprimiendo más dinero para sacar del hoyo a los bancos. O sea, ese realmente era un mensaje de contracultura que estaba metido ahí dentro. Y también empieza dentro de un boom que seguimos viviendo el día de hoy, de una desconfianza generalizada en los poderes del Estado. Entonces, se da en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Si no hubiera coincidido, por ejemplo, con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, factiblemente Bitcoin no hubiera sido otra cosa más que una curiosidad científica o técnica o ñoña, como fue el caso de Bcash. El mismo Banco de México estaba pensando en criptoactivos desde un año antes de esto, cuando el doctor Raimundo Peralta empieza a jugar con la idea de su criptopeso junto con el doctor Víctor de la Luz. Entonces, la idea de intentar hacer dinero digital ya existía. La idea de hacer incluso un dinero a prueba de censura ya existía. Pero ¿qué sucede? Se conjunta en un momento en el tiempo en donde pega, y pega con tubo. Ahora, yo creo que Bitcoin es quien es el día de hoy, no tanto por las ideas originales de Satoshi, sino que más bien está haciendo lo que está haciendo gracias a la gente que cree en esto, a la gente que cree en el DeFi, a la gente que cree en la idea de que ese Bitcoin que estás comprando el día de hoy va a valer 10 o 15 o 20 o 40% más el día de mañana. Ahora, ¿sirve? Definitivamente. O sea, digo, con todo que de repente yo tengo una posición un poquito encontrada con criptomonedas, no necesariamente quiere decir que no existan. Más bien, creo que mi posición es una de ojo, hay que ser un poquito sensatos y no hay que agregarle una gran cantidad de poderes milagrosos que siento que de repente se le ponen. O sea, pasa de ser una criptomoneda a No ser cura así la como... calvicie. Sí, o sea, O te las asegura, o sea, canas. las canas, la calvicie, la disfunción eréctil, la vida en el mundo futuro, güey, o sea, le agregan de todo. O sea, ya me daban ganas de sacar así mi criptomoneda de San Benito, hacer una criptomedalla de San Benito y decir que es igual de milagrosa. Entonces, yo creo que aquí sobre todo el dilema es que se arma tanto ruido en el ambiente que de repente la gente le empieza a echar poderes milagrosos a esto, o empieza a hablar acerca de cómo este nuevo fenómeno económico de repente lo puede hacer inmune a todas las otras cosas que sabemos que generalmente contaminan los medios económicos. O sea, velo, las redes sociales no han acabado con el desmadre social, de hecho más bien lo amplifican. O sea, de la misma manera, un dinero digital lo que puede tener de impacto es que sí, estás eliminando mucha fricción en medio, pero esto también genera un orden de velocidad, de un orden de magnitud mucho, muy fuerte. Si de por sí era difícil manejar una economía basada en efectivo, la hiciste electrónica, se hizo muchísimo más difícil, y el día de hoy distribuida, güey, no te quiero decir de nada en el que vamos a estar metidos para intentar controlar algo. Híjole, y Digo, ya, tantas no sé. cosas que seguir diciendo de este tema, pero me gustaría pasarnos al que sigue. Venga. El 4 de diciembre del año pasado, nuestra querida Comisión Nacional de Banca de Valores publicó un aviso un poco controvertido. No sé si fue a raíz de eso o Uh-huh. las miles de voces que después surgieron en torno a ese comunicado, pero de repente medios nacionales y medios internacionales empezaron a retomar la idea y armar todo un alborote. Y en particular lo que decía este comunicado es que en México solo están legalmente autorizadas para ostentarse como entidades financieras y por ende ofrecer, promover o prestar servicios financieros, dos cosas, ¿no? La primera es las entidades financieras que cuentan con autorización, registro o concesión del gobierno federal. Y la segunda son las sociedades que están en proceso de autorización para ser una entidad financiera. Esto evidentemente generó cualquier cantidad de reacciones, sobre todo por lo que indicaba al final de su comunicado, en donde decían que ninguna persona moral, física o moral distinta a las señaladas puede ostentarse como tal. Y al final decían que se harán acreedoras de sanciones
que establezcan las leyes financieras. Esto detonó cualquier cantidad de reacciones, insisto, publicaciones en medios nacionales, en medios internacionales, llamadas de clientes extranjeros, mexicanos, ¿no? Fue una locura total. Alex, tú habías estado mucho tiempo ahí en Comisión Nacional de Banca de Valores. ¿Qué es lo que tenemos que entender por este comunicado? A ver, creo que ese comunicado, en principio, creo que es algo que yo creo tiene que agradecerse. Es decir, y voy a explicar por qué, ¿no? Es decir, creo que si, digamos, dentro de el ámbito legal, ¿no? Dedicado específicamente a los servicios financieros, siempre, ¿no? Estaba la duda, ¿no? Y tuve yo también muchísimas discusiones a propósito de este tema del famoso as a service, ¿no? Si se puede, si no se puede, si de alguna manera, si a través de qué conducto, de qué artículo puedes encuadrarlo, que si es viable o no es viable, si ese artículo estaba hecho para otros propósitos, muchas discusiones, ¿no? Creo que al final del día, por lo menos, el comunicado, ¿no? Lanza una señal y creo que es clara, creo que se entiende, ¿no? Es decir, creo que debiéramos entender, ¿no? Que a juicio, pues, de acuerdo con las interpretaciones que ha hecho la Comisión Nacional Bancaria de Valores de las propias leyes financieras, ¿no? Como tú bien apuntaste, solo las entidades financieras están autorizadas a captar, ¿no? O a través de sus comisionistas autorizados, ¿no? Desde luego las prácticas, como sabes, ¿no? De los famosos as a service, ¿no? Que yo llegué a escuchar cualquier cosa as a service. Yo ya tenía hasta una frase de broma, ¿no? Que decía mi abuelita en bicicleta as a service, o sea, prácticamente cualquier cosa lo puedes poner as a service, ¿no? Entonces, bueno, estas prácticas, ¿no? Justamente de ofrecer entidades, digamos, o sociedades o empresas, de ofrecer ciertos servicios financieros, pero que están de alguna manera respaldados, vinculados con una entidad que sí cuenta con una autorización, ¿no? Desde una relación comercial que guardan entre las dos, ¿no? Por la cual lleva a la empresa comercial a ofrecer esos servicios, pero desde luego, déjame decirlo así, utilizar esa expresión como licenciado, ¿no? O por lo menos con un cierto sponsor, ¿no? De otra entidad financiera que sí está autorizada. El tema, desde luego, más bien, es que aquí se presentan, digamos, múltiples aristas en el tema legal, ¿no? Múltiples interpretaciones que se dieron, pues, antes de este comunicado, en el cual había distintas reglas en juego, ¿no? Una que, pues, desde luego te reservaba ciertas actividades a las entidades financieras que contaran con autorización. Y no nada más el hecho de recibir los recursos, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, es que las empresas no reciben recursos, el directo va solito a la fintech, al banco, lo que sea, no tocan los recursos, ¿no? A ver, las mismas leyes, y eso es consistente en las distintas leyes del sector financiero, protegen un paso antes, ¿no? Protegen desde la mera oferta, desde la mera ostentación de proveedor de servicios financieros. Desde ahí está prohibido, desde ahí es un ilícito, y creo que en ese sentido, no, pues el comunicado por lo menos pone este punto claro, ¿no? También, desde la ostentación, otra cuestión que le preocupa a las autoridades y que me parece también es el propósito de esto, ¿no? La transparencia para el usuario, ¿no? Es decir, oye, me acerco con una empresa, y creo que él me está dando un servicio, pero en realidad al día de mañana yo descubro que mi contrato era con alguien más, ¿no? Esa es otra cuestión, otro principio, pues, que tienen también las autoridades, me imagino, cuando han publicado un comunicado de este tipo, ¿no? La transparencia. Desde luego también otros aspectos involucrados es la protección de información de los propios usuarios, ¿no? Y que existen canales específicos, ¿no? en las propias leyes a través de los cuales pueden desarrollarse dichas actividades, ¿no? Como es el tema de comisionistas corresponsales, ¿no? Que está perfectamente regulado y hay muchísimos ya en el país. Y, a ver, yo empecé diciendo que esto, antes me parece el comunicado era un tema discutible, ¿no? Y el comunicado por lo menos parece fijar una cierta postura, y creo que eso es algo que se agradece, ¿no? Es algo que se agradece por lo menos que hayan fijado una cierta postura. No estoy diciendo que esté exento de críticas, ¿no? Que esté exento de críticas ese comunicado, porque me parece que la discusión todavía da para más, ¿no? La regulación, ¿no? Hay mucha regulación que nació con comunicados, ¿no? Entonces, nació con comunicados y justamente da pauta a más, ¿no? Es decir, creo que, por otra parte, en contrapartida, creo que también las mismas autoridades, yo creo, ¿no? Podrían, no sé, ¿no? Pero podrían tal vez empezar a valorar ciertas rutas, ciertos caminos, para permitir, protegiendo, ¿no? Estos principios que están detrás de ese comunicado y detrás de las leyes, ¿no? La transparencia, la protección de los recursos de los usuarios,
la información de los usuarios, protegiendo todos esos, encontrar esos caminos a través de los cuales pueda llevarse a cabo. Digo, creo que en síntesis lo que te diría, Carlos, es que se agradece el comunicado, no deja de ser algo discutible, ¿no? No deja de ser un tema discutible, pero sí parece ser que es un primer paso para a ver si en el futuro puede abrirse una cierta puerta, ¿no? Y al final del día pareciera ser que la postura pudiera estar un poco clara en relación, y los argumentos que me estoy imaginando es en relación a ver, en México las entidades financieras con objeto reservado, es decir, que están llevando a cabo una actividad que solo está permitida para aquellos que tienen esta capacidad legal conferida por el regulador financiero o por el gobierno mexicano, son actividades reservadas. Y sobre eso, pues eso lo que implica es que si no estás autorizado, no lo puedes hacer, ¿no? Y lo segundo es, estas entidades normalmente tienen números cerrados en relación a cuáles son las partes de su objeto o las actividades que pueden estar llevando a cabo. Y dentro de las actividades que llevan a cabo, pues no hay ninguna que diga FinTech as a Service, ¿no? O que diga Banking as a Service, ¿no? O algún otro tipo de estas tendencias que hemos estado viendo. Entonces, me parece que siempre y cuando tú tengas perfectamente claro que la entidad con la que contratas se está ostentando como una entidad regulada para estos efectos y es la que te está dando el servicio, eso está perfecto. Y si viene un tercero y te está generando, es como una especie de generador de leads, déjame decirte, o alguna especie de comisionista, pero en donde queda claro otra vez que la relación jurídica subyacente que se tiene entre el cliente es con la entidad regulada, me parece que ahí no hay problema. Ahora, lo otro es, a nivel internacional, claramente hay una tendencia muy específica y se llama as a service. Y en ese contexto, si bien es cierto, nuestra regulación actual pudiera no permitir esta actividad, me parece que, sobre todo en atención a que en México tenemos un mercado financiero sumamente concentrado, estamos elevando, no elevando, porque son las mismas barreras de entrada que hemos tenido toda la vida, ¿no? Más bien lo que deberíamos de hacer un poco es tratar de bajar estas barreras. Si yo como regulador lo que me preocupa es que la entidad esté regulada, pues oye, al primer pelado que me está pidiendo la autorización lo superviso y lo superviso con todo. Y lo hago responsable de lo que los otros hagan. Pero yo no tengo que revisar o supervisar a todos los demás, solo lo hago con el primero. Y eso a lo mejor hasta para efectos de supervisión pudiera ser más claro, pero insisto, entiendo que ahora tenemos un marco regulatorio, es lo que hay, pero me parece que la tendencia clara a nivel internacional está para permitir estos esquemas. ¿Qué opinas, Gus? Pues mira, yo creo que el comunicado, a ver, me va a regresar, la comisión o las autoridades, bueno, no, la comisión en específico tiene dos grandes funciones, la de supervisar las entidades que ya interactúan en el sistema y la de regular, ¿no? O sea, adaptar o definir nuevas leyes para estos nuevos jugadores y el sistema financiero pues va evolucionando, o sea, estas regulaciones también tendrían que ir evolucionando. Entonces, a mí me preocupa que el comunicado cumple muy bien la primera función de la comisión, que es supervisar, decir, oye, a ver, los que ya están aquí, acuérdense que nada más pueden hacer esto, ¿no? Y creo que Alejandro lo explicó perfectamente, o sea, sí hay una serie de responsabilidades, obligaciones, digamos, no hay forma de quedar bien cuando tú la haces de árbitro y le dices, a ver, pues tú cumples las reglas y eso los que estudiamos en la comisión lo entendemos perfectamente. Lo que me preocupa, o donde yo digo, pues sí es un poco triste, digamos, o deja mucho espacio, es decir, ok, dime, bueno, está bien, como estamos ahorita no se puede hacer, dime cómo sí se puede hacer, porque simplemente un decir, pues no se puede y ya, y como tú bien dices, Carlos, el tema de las services llegó igual, y esto es un tema que va a estar evolucionando y no se va a parar, pues con un comunicado, ¿no? O sea, no simplemente los mercados financieros pues no van a dejar de evolucionar, no van a dejar de modernizarse nada más porque en un comunicado alguien dijo no se puede hacer. Es más bien, ok, no se puede hacer, al día siguiente ya estaría publicando o en algún momento decir, aquí están las nuevas reglas para sí operar con un as a service, o sea, cómo sí se puede hacer cumpliendo las reglas que dicten las autoridades. Y esa segunda parte es donde no se ve para cuándo o donde como que creo que todos
nos dio el agobio, porque decir, ok, bueno, ya nos dijeron que no, pero pues, ¿cuándo nos van a decir que cómo sí se puede, ¿no? Esa es la segunda parte que falta ahí. Oye, ¿crees que el Open Finance pudiera ser un cómo sí? Pero Open Finance definido como las reglas del Open Banking, o sea, ¿a eso te refieres? Que Bueno, pudiéramos tratar de abrir un poco más esa parte de la regulación para que por ahí pudiera a ver, llegar a como está el permitirse. día de hoy Open Banking en México, Open Finance, es solamente de consulta, no es transaccional, o sea, no te da para mucho. O sea, de entrada ahí ya no puedes hacer demasiado, ¿no? Nada más puedes consultar lo que hay o lo que ya traen las entidades, no puedes iniciar operaciones, ¿no? Y de por sí también se está viendo que es mucho más complicado implementar Open Finance, porque igual no está muy claro todo el tema de las responsabilidades y de modernizar a los bancos y a transformarlos digitalmente para que todos tengan APIs. Bueno, y además Open Finance no solamente estamos hablando de bancos, sino todas las entidades. No olvida a los bancos. De ahí dile a la SOCAP que también tiene que publicar APIs, ¿no? O a los buros de crédito. Sí. eso va a tardar. Eso, o sea, digo, somos entusiastas aquí de ese tema, pero eso va a tomar años. O sea, Ahora, ahí también tienes un dilema. O sea, al final del día, digo, es obvio que, sobre todo dentro del sector de innovación, dentro de las fintechs, vean esto como un tema de mucha lentitud y que quieran ver un movimiento muchísimo más alto. Pero también parte de lo que tenemos que considerar es que al final del día el dilema que tienes con el dinero es más o menos el mismo dilema que tienes con la seguridad. La accesibilidad siempre está peleada con la seguridad. Entre más accesible sea algo, más inseguro se vuelve. La mejor manera de entender esto es, ve la puerta de tu casa. ¿Quieres entrar y salir rápido de tu casa? Perfecto, no pongas llave. Oye, es la cosa más insegura. ¿Quieres seguridad? Vas a empezar a poner candados. Pero en el momento en el que tienes 16 candados, ahí no puedes entrar y salir rápido porque lo acabas de convertir en inaccesible. Entonces aquí verdaderamente yo creo que el punto es que el regulador tiene que intentar encontrar exactamente ese punto medio, en donde tiene que tomar una posición de si es averso al riesgo y quiere tirarle más hacia el lado de seguridad, o lo que quiere hacer es ver un poquito más de movimiento del otro lado. Y al final del día, digo, por más, ¿cómo les diré? Por más restricciones que pongas, la gente siempre va a encontrar una manera para darle la vuelta a esa restricción. Y entonces, si no lo están haciendo en un sector regulado el día de hoy, están ahorrando su dinero en tandas, ¿no? O están poniendo, consiguen su crédito a través de casas de empeño. Entonces, yo creo que aquí parte de lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de balance dentro de todo esto. Ahora, a lo mejor una manera de hacerlo es, también se había visto como que te querías fijar en todo el tema de regulación del lado del banco, y no ponerle tanta regulación del lado de la fintech. Entonces, a lo mejor una cosa es, empieza a regular más del otro lado para ser un poquito más ágil. No lo sé, o sea, yo creo que eso es una de esas ecuaciones que difícilmente podemos importar de otro lugar, porque además la tendencia mexicana es enteramente, vivimos en un caso muy especial. O sea, por más de que quieras fijarte en lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en China, lo que sucede dentro de Inglaterra, estos modelos no son muy importables. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dinamarca. O sea, entonces tenemos que llegar y ajustarnos de una manera a hacer un open banking mexica, pero de en serio. Entonces aquí vamos a tener que experimentar mucho para llegar del otro lado. No, pero a ver, es como si dijeras que las soluciones en la nube, regresándonos al principio de las as-service, no funcionan en México porque el internet, no tenemos internet de fibra óptica en todos lados. Funciona. O sea, digo, creo que aquí parte de lo que tienes que hacer es regresar a algunos de los principios básicos. Por ejemplo, cuando hablas as a service, digo, cuando yo estaba en el SAT, digo, también sé lo que es estar en una autoridad impopular, empezamos a hacer por primera vez el tema. ¿Cómo? ¿No es popular? Bueno, siempre me la reclaman todos los días. Pero bueno, el tema es, ahí fue de los primeros lugares en gobierno en donde empezamos a hacer tema as a service. O sea, de hecho, cuando empezamos a contratar cosas as a service, el concepto de as a service no existía. Nos veían con jeta rara todas las empresas de tecnología. Y cuando empieza toda esta discusión, incluso interna, de cómo queríamos hacer esta tercerización de servicios, decíamos que tenías que tener una regla muy clara. Y la regla muy clara es que puedes tercerizar la chamba, pero la responsabilidad no la puedes hacer. Entonces, a lo mejor uno de los principios básicos que deberíamos de estar buscando aquí cuando empiezas a hacer este terreno de tercerización es sí puedes tercerizar la chamba, sí puedes tener en la parte de atrás un banking as a service,
pero tú no puedes tercerizar esa responsabilidad, eres corresponsable. Y entonces, si tú como punto de entrada, como decía Carlos, eres responsable, entonces lo que vas a intentar hacer es buscar mecanismos de vinculación hacia tus proveedores de servicio en la parte de atrás, en donde ellos se hagan corresponsables contigo alrededor de lo que estás haciendo. Entonces, esa me parece, por ejemplo, una solución elegante, digo, que se va a topar con muchísima resistencia. Luego, digo, la otra bronca es cuando exista un desperfecto, cuando exista una falla, ¿a quién le van a echar la culpa? Porque, digo, el errar es de humanos, pero echarle la culpa a alguien más es todavía más humano. Entonces, aquí el dilucidar quién es responsable de algo, por ejemplo, en una fuga de información, cuando, es más, el día de hoy no vamos a arrancar con temas transaccionales, pero nos vamos a empezar a subir a información de cuentas. Ese es el siguiente paso dentro del Open Finance. Ok, de repente hay una fuga de información. ¿De quién fue la fuga de información? ¿Fue de la fintech? ¿Fue del banco? ¿De dónde vino? Y el solo hecho de nada más decir de dónde va a caer, eso implica que vamos a tener que desarrollar nuevos modelos alrededor de cómo manejar las cosas. O sea, no va a ser sencillo. Bienvenidas esas regulaciones, pero es más bien, pues ya habría que estar pensando en ellas, ¿no? No nada más decir, no se puede, y ahí nos vemos en 5 años. O sea. Yo no puedo estar más de acuerdo en lo que acaba de decir Baltasar, en que no es una decisión legislativa sencilla. Desde luego que no es una legislación legislativa sencilla, así como de, aviéntatela, ¿no? Desde luego, a ver, yo siempre he pensado, ¿no? Y más en el ámbito de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, que desde su propio objeto puedes ver cómo siempre tiene dos principios encontrados, ¿no? Por una parte, supervisar y vigilar, ¿no?, a las entidades para procurar su estabilidad, ¿no?, y correcto funcionamiento, ¿no? Pero luego te dice algo así como para propiciar el desarrollo del sistema. Entonces, por una parte, ¿no?, el ámbito del regulador siempre es por una parte tienes que poner freno y por otra parte tienes que acelerar, ¿no? Eso es lo que es el gran dilema, yo diría, el dilema existencial, ¿no?, de justamente de un regulador. Detonas, frenas, aceleras, frenas, ¿no? Esa es una decisión legislativa que no es así. Ahora, desde luego, como ustedes saben, y no es algo que las decisiones legislativas que se adoptan, pues tienen trasfondos, desde luego, y contextos políticos, ¿no?, en los cuales se adoptan. Entonces, no es sencillo, ¿no?, tampoco aventurarte, ¿no?, y soltarte, pues, para regular de qué manera, con un contexto donde a lo mejor muchas personas, ¿no?, todavía, que pueden estar todavía en la administración, todavía como que están ciscados a lo mejor de la crisis todavía, incluso de los 90s, ¿no?, que traen ese, no nos vaya a pasar otra vez, no vaya a pasar otra vez, entonces freno, ¿no?, métele freno, a todo métele freno. A ver, yo creo que no admite una solución que va a dejar como encantados a todos, ¿no? No va a admitir, porque obviamente, como también apuntaba Baltasar, el primero que truene, ¿no?, van a buscar responsables y el responsable va a ser, pues claro, el regulador abrió las puertas a todos lados, claro, seguramente hubo alguna cuestión ahí medio oscura, no sé, pero digamos, no es lo que quiero hacer aquí énfasis, que no es una decisión legislativa que pueda decir sencilla, aunque desde luego, como bien dice Gustavo, la tendencia, hay que observar, no estamos aislados, no estamos solos en el mundo. Claro. Tiene pues que verse, y yo creo, me parece, ¿no?, que debería tal vez encontrarse la manera para poder tratar de tratar todas esas preocupaciones, ¿no?, que tiene justamente el regulador y encontrar el cauce correcto, el cauce proporcional, ¿no?, encontrar una medida más o menos, ¿no?, proporcional para todos, y que no sea al revés, no sea la regulación un obstáculo. En muchas ocasiones la regulación al revés, la regulación ha sido un detonador, ¿no? Digamos, ya es viejito el ejemplo, pero me tocó justamente vivirlo allá adentro, que justamente para poder, ¿no?, detonar este tema banca móvil y detonar justamente el tema de corresponsales y comisionistas, fue la regulación la que abrió las puertas y entonces se movió. Entonces ahí es al revés, ¿no? ¿Cómo puedes mover al sistema desde la propia regulación? Creo, en este caso, que no, si bien es cierto, no es una decisión legislativa que pueda ser sencilla, que deje a todos cómodos y satisfechos digamos, a nadie sin riesgo, lo cierto es que podría encontrarse una manera proporcional de hacer valer todos esos principios que tiene que hacer valer la comisión, ¿no? Completamente de acuerdo, y por más que estemos disfrutando de esta plática, como siempre el tiempo no perdona y apremia, y me gustaría pasar a la última parte. ¿Cómo ven dentro de este 2021, cuáles serían sus predicciones para el año? ¿Qué es lo que va a pasar por el sector?
Y me gustaría decirles que, desde mi perspectiva, la primera quincena de febrero vamos a tener 2 nuevas instituciones de tecnología financiera autorizadas y una de ellas va a ser una Lo institución escucharon de primero aquí, financiamiento colectivo. primicia, Y primicia. aquí lo escucharon, carajo. Pero bueno, adelante. ¿Ustedes qué opinan al respecto? A ver, el invitado primero, invitado Exacto, primero. A ver, yo creo que si me preguntas en específico del sector fintech, más bien al revés, y hablo a lo mejor aquí de expectativa, ¿no? O sea, más bien yo espero, ¿no? Que justamente cuando se otorguen las autorizaciones, aquellas que se vayan a conceder, ¿no? Y aquellas que no, pues bueno, pues tendrán la salida que corresponda, ¿no? Pero tengo una gran, desde luego, inquietud, ¿no? Justamente en ver el comportamiento de estas entidades ya en el ámbito regulado. Desde luego que es otra esfera, ¿no? Es otro ángulo, es otra dimensión, ¿no? Y creo, digamos, formo parte de una, ¿no? Firmemente que por lo menos una parte importante del sector, ¿no? No creo que se haga para atrás ni se haga pequeño. Es decir, creo que va a hacer frente, digamos, de una manera importante justamente a esa carga regulatoria, ¿no? El tema es más bien cómo sortear, o sea, más que sortear la carga regulatoria, que creo que muchas lo van a hacer y van a salir justamente bien sorteadas, yo creo que ahí la parte interesante va a ser la carrera de mercado, ¿no? La carrera del mercado que van a entrar justamente más adelante ya con la propia carga regulatoria, ¿no? ¿Haz vuelta? ¿O yo? Ok, sacamos la bola de cristal. ¿Qué espero yo para el sector financiero? No nada más fintech, sector financiero para este año. Lo que veo es que gracias a que exactamente nuestros reguladores han tenido una posición bastante conservadora, el día de hoy tenemos un sector financiero que está siendo bastante sano. O sea, en donde estamos viendo crisis en distintas partes, la verdad es que México tuvo la ventaja de tener un sector financiero con un buen nivel de capitalización, con una cartera crediticia bastante limpia, o sea, la cantidad de non-performing loans que teníamos era bastante baja a nivel mundial, y siento que eso nos ha ayudado a sobrepasar la crisis que podría haber sido todavía muchísimo peor en el sector financiero. Dicho sea esto, también creo que esa reserva se va a empezar a ver ahorita un poquito más challenged, porque lo que estamos viendo recortes de personal en empresas, estamos viendo negocios que están cerrando, entonces la presión sobre esos defaults va a ir creciendo. Por el otro lado, al mismo tiempo, lo que estamos viendo es para intentar reactivar un poco la economía. Digo, si no estamos inyectando billetes, lo que sí estamos haciendo es reducir las tasas de interés, y esto lo que está sucediendo está dando un crunch en el margen de los operadores financieros. Entonces, ¿qué es lo que va a acabar sucediendo con esto? Yo creo que vamos a ver sobre todo un movimiento adentro de la banca tradicional que va a intentar utilizar la tecnología para salir de su zona de confort e intentar hacer una reducción de sus costos operativos. Vamos a ver también un movimiento fuerte en el personal del sector financiero, en donde vamos a ver reducciones de personal cada vez con más temas de automatización e inteligencia artificial para reducir los costos. Desgraciadamente, así como les decía, que me fascina ver patrones repetitivos, este es un patrón que ya hemos visto. Esta idea de un margen que se viene hacia abajo y que utilizas tecnología para efectos de intentar hacerlo. Lo vimos, por ejemplo, por última vez en la crisis hipotecaria. Y en la crisis hipotecaria, los márgenes de operación que tenías en los bancos en promedio a nivel mundial andaban alrededor del 17, después de la crisis se vinieron para abajo como a 4, después volvieron a subir, pero quedaron en 7. Nunca volvieron a estar en el nivel en donde estaban antes. ¿Y qué es lo que sucedió? Que toda esa digitalización en lo que acabó fue en una guerra de precios en el sistema financiero. El día de hoy vamos a ver muchísima más presión para hacerlo. Desgraciadamente, esto de lo que habla es de la comoditización de los servicios financieros. Ahora, combinando esto con una posición todavía más agresiva de las fintech, yo creo que ahorita sobre todo lo que vamos a empezar a ver es un impulso más fuerte para utilizar esa tecnología, no nada más para efectos de reducir el costo operativo, sino para buscar mayor creatividad en los servicios financieros. Y ese push para buscar más creatividad no va a estar nada más en los bancos, va a estar incluso muy fuerte en las fintech, porque a pesar de que vemos innovación en las fintech, si las ves el día de hoy todavía las ofertas fintech son más o menos las mismas. O sea, hay 20 gentes haciendo exactamente lo mismo o 30 gentes haciendo exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ahorita donde vamos a ver es la creación de nuevos tipos de servicios financieros, o por lo menos eso es lo que estoy esperando. Y la otra cosa que estoy viendo es también un fenómeno de mayor asociación entre el sector financiero tradicional y las fintech para intentar generar nuevas ofertas de valor a través de un fenómeno de plataformización,
en donde lo que vamos a intentar hacer es armar plataformas para poder hacer llegar aquellos servicios financieros a aquellos consumidores y hacerlo cada vez con menos fricción, en menos tiempo y con menor costo, para con esto intentar generar una nueva forma de riqueza. Y esa es mi predicción. Venga, Gus. Pues ya eso me pasa por dejarte pasar primero, ya me ganaste la mitad de mi predicción, pero bueno. Bueno, gracias por haber venido a Show Todos contra Gustavo. Gracias a Dios. En general, mi predicción para este año es que va a haber más sofisticación del ecosistema. O sea, estamos viendo que justamente un poco por lo que decía Balta, por este tema de márgenes de utilidad y porque el mercado es tan grande y no está siendo atendido, empezamos viendo productos personales muy sencillos como la tarjeta de débito para una persona. Lo que tenemos que empezar a ver es fintech se va a empezar a ir moviendo hacia otros tipos de clientes, en específico pymes, empresas y en algún momento llegará a corporativos o incluso gobiernos, ¿no? A lo mejor eso no va a ser este año, pero yo creo que al menos sí pymes sí vamos a empezar a ver más productos de ese lado y también productos más sofisticados o más completos. O sea, ya vamos a empezar a despegar de una cuenta bancaria básica, vamos a empezar a ver más temas de fondos de inversión, pagos, algo más sofisticado, ¿no? Entonces va a ir creciendo en esas dos dimensiones, tanto clientes más grandes y productos más sofisticados. Así veo este año más o menos. Buenas predicciones. Con eso, Diego, me gustaría pasar a ver si tenemos preguntas de nuestros asistentes. Claro, buenas noches a todos. Buenas, Diego. Una de las preguntas, yo creo que más recurrentes, y tiene que ver obviamente con las noticias de hoy. ¿Qué opinan de cómo fácilmente usuarios de Reddit pueden manipular un mercado financiero así de grande, considerando todo lo que ha pasado con GameStop? Y mira que no la sembré. Sí, ya no nos dio tiempo de meter eso en la agenda, pero está buenísimo ese tema. La verdad es que estoy emocionado. Ya me metí en la conversación. A mí me emociona mucho el poder que ya tiene el Internet para hacer estas cosas. Ya no estamos hablando de foros de ñoños entusiastas, sino ya es gente que es capaz de organizarse y meterle un movimiento considerable a los mercados financieros. Y eso lo celebro porque es un tema de democratización. O sea, mucha gente también se quejaba de decir, oye, pues esto era lo que hacían los traders de Wall Street, ahí en lo oscurito, en sus grupos de chat. Ahora está abierto para todos, ¿no? O sea, y al establishment a lo mejor no le gusta, pero también es una muy buena muestra de que las plataformas abiertas como Internet funcionan y permiten el flujo de información. O sea, pues ni modo, ahora les tocó perder a los incumbentes, pero bueno, ahí se está dando. Me gustó mucho el fenómeno en general de qué pasó ahí, de cómo se organizaron. Digo, a mí me da terror. Digo, ¿pero por qué? O sea, así siempre ha pasado. O sea, digo. Mira, no, o sea, ¿a qué voy con esto? O sea, a lo mejor por andar estudiando los fenómenos sociales que veo en el Internet todo el tiempo. O sea, el Internet ha sido de esas cosas que a mí me apasionaban desde la pantalla verde. O sea, desde antes de HTTP me gustaba el tema de Internet. Pero una de las cosas que me aterroriza es el ir viendo cómo esta mayor conectividad, lejos de enlazarnos y hacernos operar mejor como sociedad, de repente lo que hace es amplificar unas voces que no deberían. O sea, tienes, por ejemplo, temas como las redes sociales y lo fácilmente que puede surgir un movimiento tan raro como los QAnon afuera y que pueden llegar y tener un impacto fuertísimo sobre la democracia de un país. Entonces, el hecho de que sea distribuido, el hecho de que todo el mundo tenga voz, güey, no lo hace necesariamente bueno. O sea, es así como los productos naturales. No por el hecho de ser natural lo hace bueno. O sea, la cicuta es natural y de todas maneras te mata, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa un poquito, porque, ¿cómo te diré? Efectivamente, antes tenías el problema de insider trading y para eso los reguladores intentaban hacer enorme cantidad de cosas para detenerlo. Entonces, aquí el tema es, ahora vamos a estar contentos porque todo el mundo puede hacer insider trading. Híjole, no estoy muy seguro de que sea muy bueno. Y realmente, si te das cuenta, los que arrancaron todo este fenómeno en Reddit realmente eran un grupo relativamente pequeño. Entonces, la posibilidad de lanzar un rumor allá afuera y a través de ese rumor amplificarlo a través de las redes y con esto llegar y tirar o voltear mercados, híjole, no estoy muy seguro de que sea muy, muy bueno. Alex, ¿crees que en el futuro la ingeniería social esté de alguna manera regulada a la par del insider trading? Mira, la ingeniería social en el sentido de manipulación de masas para mover arriba o abajo mercados, ¿no?
Pues yo creo que, déjame decirte algo, para propósitos ilícitos, ese tipo de ingenierías sociales, me parece que por lo menos lo debiera estar. Si lo llega a estar, va a llegar a estar en algún momento, creo que sí, debiera estarlo, ¿no? Creo que el tema de una regulación dirigida a esos, si bien es cierto que desde luego respetando, porque esos son otros temas, ¿no? Que estamos hablando de ingeniería sociales, que debe ser respetuoso con derechos humanos, derechos fundamentales y demás en este tipo de cuestiones. Lo cierto es que, pues desde luego tampoco puedes permitir, déjame decirlo así, ese tipo de disturbios, ¿no? O sea, tipos de disturbios, o que se utilicen ciertos mecanismos nada más para ocasionar ese tipo de disturbios. Yo creo que en el futuro debería estar regulado y en general yo tengo expectativas grandes, ¿no? De policía cibernética y en general digamos, de cómo abatir, ¿no? El propio cibercrimen, ¿no? Digamos, como idea general lo podría poner, me parece que sí, debía estar regulado y en algún momento, ¿no? Me parece que lo estará, ¿no? Y lo que es ahí está bien divertido, o sea, ¿cómo va a ser ese ejercicio de ponderación de derechos, de mi derecho de expresión, por ejemplo, contra esto, ¿no? El del derecho, no sé cómo llamarle, derecho colectivo para que no se mueva el mercado, ¿no? Derecho de manipulación. El derecho de manipulación al mercado. No, la verdad es que como toda cuestión trascendental al poder regular esto, pues otra vez, ¿no? Se vuelve una cuestión de poner en justa medida, ¿no? En la justa balanza todos los factores que tienen que ver, ¿no? Es decir, la libertad juntamente de las personas, pues es algo que, pues obviamente es invaluable, ¿no? Historia en general es un producto cultural de la humanidad que debe desde a todas luces respetarse y valorarse. Pero también hasta qué punto podemos o se puede como sociedad permitir que al amparo, ¿no? de ciertas libertades puedan causarse disturbios, ¿no? Como dice Baltasar, no tengo derecho a manipular el mercado, digamos, en el ejercicio de la libertad. Así como no tengo derecho a gritar en un cine fuego, ¿no? Con libertad de expresión, no tengo derecho al amparo de la libertad de expresión a manipular el mercado. Creo que este tipo de ingenierías sociales, creo que por lo menos como un tema aspiracional, sí debiera haber una cierta regulación y más importante, más que la regulación, otra vez yo insistiría, ¿no? El cómo atacar ese cibercrimen, ¿no? Diego, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, claro, justamente considerando que nuestro público es muy actual, preguntan las disposiciones publicadas en materia de seguridad de la información para las instituciones de fondos de pago electrónico publicadas el día de hoy. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ay, híjole. ¿Esa me la puedo reservar? Paso. Ahora sí que como dicen los economistas, lee mis ojos, no mis labios, ¿no? Híjole, yo declaro plena ignorancia. Hoy no he leído temas normativos, entonces sí, Alejandro, digo, no, pero... Era algo, a ver, lo que puedo decir era algo esperado, ¿no? O sea, algo ya bastante anunciado, ya bastante, más bien ya era al revés, ya cuándo, ¿no? Ya exactamente. Entonces, pues es una cuestión que ya conocíamos, ¿no? La carga, ¿no? Que traían las propias disposiciones, ¿no? Entonces, me parece que otra vez, ¿no? Así como pasó en el comunicado, ya ponlo, ¿no? Lo que sea, pero vamos a resolver el problema. Por lo menos creo que es una cuestión positiva el hecho de su publicación en el diario oficial, ¿no? de la Federación y que ya podemos tener algo de seguridad, de saber a qué atenernos, ¿no? A esa carga regulatoria que van a hacer frente a todas las a ver, ilumínenme que yo no he leído el diario oficial de la Federación hoy. Ahora sí que ya estaban descontadas por el mercado. Ya estaban no te preocupes, Balta, te estaremos mandando la publicación que hicimos el día de hoy en nuestro blog con el antecedente. Y yo creo... O sea, ya me reclamó de que no leo su blog todos los días. ¡Exacto, Balta! Nada más te pareces aquí cada mes a chacotear y ya te vas. No, hombre. Soy ingeniero, no economista. ¿Qué quieres? Ni abogado. Al final del día me parece que son temas, a ver, el tema de ciberseguridad es un tema grave, ¿no? Es un tema que siempre que algo está en internet, tiene la gran posibilidad de ser hackeado o ya fue hackeado y no te enteraste, ¿no? Entonces, en ese sentido, que las reglas te establezcan un grado fuerte para tratar de generar mecanismos
para que justo no te pasen estos esquemas, me parece positivo, ¿no? Como se decía antes, pues siempre hay que tratar de tener ese cierto, no sé si llamarle regulación prudencial, pero regulación que te permita disminuir riesgos, pero evidentemente eso se traduce también en una carga adicional, que cuando eres una fintech y tratas de ser muy flexible, ¿no? De hacer cambios muy rápidos, de repente con mayor y mayor y mayor regulación, eso se va volviendo complejo y vas perdiendo un poco de esa esencia que te caracterizaba. Si bien es cierto, se dio para, por ejemplo, las que están en el octavo transitorio, hasta 6 meses para hacer la ejecución y la implementación a partir, ¿no? Y contados a partir de su autorización. Entonces, me parece que no sé si tenemos tiempo de sobra, pero al menos tenemos algo de tiempo para hacer, reagruparnos, ¿no? Y tratar sobre eso de ver cómo lo sacamos avante. Que contestes. Ya le está reclamando el regulador por su opinión. Hasta lo sacamos del aire. Están diciendo, ¿te acuerdas tu predicción de 2 licencias en febrero? Pues no. Exacto, dice, a ver, por andar, está manipulando el mercado. Dice. Pues si quieren, en lo que Carlos regresa, puedo hacer otra de las preguntas del público. Esta tal vez no tan actual, no de hace unas horas. Justamente preguntan mucho, considerando el tema de FAS específicamente, ¿no? Dicen que al final este tipo de modelo es un modelo internacionalmente usado, ¿no? Y que realmente lo único que faltaría en México para poder ser usado es una regulación ad hoc, ¿no? Una regulación específica e integral de FinTech as a Service. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Creen que eso sí solucionaría ese tipo de modelos o realmente no? A ver, me parece, a ver, desde la perspectiva, o sea, no es que la solución me parece que, o bueno, más bien, parece que la perspectiva de este problema o de esa tendencia, ¿no? Es que ver a que la regulación es el obstáculo, ¿no? Es decir, creo que parece ser que todo el mundo dice, pues es que así va el mundo, ¿no? Así va, para allá va a todos lados del mundo y más bien la regulación es un obstáculo, ¿no? Como decía hace unos momentos, me parece que la tarea, ¿no? De justamente de encontrar el cauce correcto, ¿no? Los artículos correctos, haciendo el balance correcto de todos los intereses, no es una decisión, desde luego, sencilla, ¿no? Y es una decisión que, desde luego, pues tiene que ser, digamos, razonada, tiene que ser platicada con todos los distintos participantes, incluso con los mismos sectores, pero no es desde luego una tarea sencilla. Si entiendo bien la pregunta, si lo único que falla, ¿no?, es la regulación, pues yo diría, como cualquier tendencia, puede tener sus propios fallos también, ¿no? Sus propios fallos comerciales, técnicos y demás, ¿no? Pero me parece que la opinión o la perspectiva que todo el mundo tiene es que, pues, el gran obstáculo es más bien la regulación. ¿Cómo está? Para que impide de alguna manera pues el avance, ¿no? en este tipo de tendencias. Yo insistiría en esto, que no es una tarea sencilla, pero que creo que tenemos que considerar que no estamos aislados y que tendríamos que seguir esas pautas, encontrando más o menos un saco a la medida, ¿no? Para esta tendencia. Esa sería mi opinión. Oiga, pues qué buena plática. Creo que ya vamos por mucho nos pasamos el día de hoy. De nuevo agradecer a todos los que dedican parte de su día a escuchar las tarugadas que decimos. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Insisto, son y van a seguir siendo momentos difíciles. Así que de verdad estamos muy agradecidos de que nos permitas entrar en tu casa y aunque no estemos o no tengamos la posibilidad de estar al lado de ti, acompañarte un rato. Te ríes un rato de las cosas que decimos, a lo mejor hay alguna de las cosas que te hace sentido y que te hacen pensar en generar o en tratar de construir algo más de lo que, en adición a lo que está sucediendo. Si eso lo logramos, con eso cumplimos nuestro objetivo. De verdad, muchas gracias de nuevo a nuestros ponentes por estar con nosotros, por compartir sus ideas y nos vemos en el siguiente FinTech Tour. Permanezcan salvo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos estamos viendo, cuídense todos. Bye. Hasta luego.